Aquí tenemos otro problema. También el líquido se encuentra por debajo de la superficie curva, pero esta superficie curva está en el primer cuadrante. Anteriormente la superficie curva estaba en tercer cuadrante. Y vamos a determinar precisamente la característica de la fuerza que actúa sobre la superficie curva. Este es un sector circular, un cuarto de circunferencia o un cuarto de círculo que se encuentra en el primer cuadrante, cuyo radio es 1.2 y está a una profundidad de 2.8 metros en agua. Al lado derecho tenemos el diagrama de cuerpo libre, donde aparece el XUCP, donde aparece el HUCP, que es la línea de acción de la fuerza horizontal, vertical, y aparece la F. Entonces tendremos que calcular las fuerzas horizontales y las fuerzas verticales y los centros de presión, las líneas para hallar el centro de presión. Fíjense que en este momento de aquí podemos partir y buscarle el sentido precisamente de la fuerza. Porque en este caso, si se pudiera desprender esa superficie curva desde los soportes, esa superficie curva se iría o se desplazaría hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, ese es el sentido precisamente de la fuerza, se desprende hacia la derecha y hacia arriba. Tenemos que buscar más o menos cuál es la dirección derecha hacia arriba. Y eso lo hacemos precisamente con la dirección, pero ya podemos determinar el sentido de la fuerza, que es hacia la derecha y hacia arriba. Hallamos la fuerza horizontal, que es presión del centro de gravedad por área vertical. El área vertical es igual al 1.2 por 1.5. El H barra es 3.4 metros y eso nos da 59.97 kilonewtons. Hallamos el HUCP, como aparece en la fórmula, H sub G más I sobre H sub E por área vertical. Entonces tenemos el H barra, que es el H sub G, es igual a 3.4 metros, que son 2.8 más 0.6, porque está en el centro del área vertical, más el I, momento de inercia del área vertical, que es un rectángulo que tiene una base de 1.5 y una altura de 1.2, entonces será 1.5 por 1.2 al cubo sobre 12. Y eso dividido por el H sub G, que es el H barra, que es 3.4, y el área vertical, que es 1.2 por 1.5. Eso nos daría 3.43. De tal manera que ya hallando la magnitud y la dirección de la línea de acción de la fuerza horizontal, tenemos determinada la fuerza horizontal. Ahora hallamos la fuerza vertical. La fuerza vertical va a ser igual a gamma por volumen. En este caso, el líquido no se encuentra sobre la superficie también, pero se toma el volumen que puede haber de líquido sobre la superficie, que en este caso va a ser un volumen aparente. Un volumen aparente. Entonces, el volumen sobre la superficie va a ser igual a 1.2, que es el cateto o el lado menor del rectángulo, por el lado o el ángulo o el lado mayor, que es 2.8 por 1 más 1.2. 2.8 más 1.2 nos da 4. Ese es el área del rectángulo, incluyendo el área del sector circular, el área del cuadrante, el primer cuadrante. Pero esa área del primer cuadrante no interviene para calcular el volumen sobre la superficie curva. Entonces vamos a tener lo siguiente: gamma por volumen, gamma es igual a 9.8 kilómetros por metro cúbico, y el volumen, que es esta área que se puede apreciar aquí, por el ancho es 1.5 metros. Entonces vamos a tener 1.2, que es el lado menor del rectángulo, por 4, que es el lado mayor del rectángulo. Pero como esa área que está en azul, que es la del primer cuadrante, no interviene para calcular el volumen del líquido sobre la superficie, entonces la restamos. Va a ser igual a pi por r al cuadrado sobre 4. Entonces pi por 1.2 al cuadrado sobre 4. Esa área queda restada porque no interviene para hallar el volumen sobre la superficie. Y eso lo multiplicamos por 1.5, que es el ancho de la superficie curva. Entonces nos da 59.93 kilonewtons. Al hallar el XUCP tenemos que hacer lo mismo. Entonces tenemos el centro de gravedad del rectángulo, que es 0.6, porque está a la mitad del radio, por el área del rectángulo. El área del rectángulo es 1.2 por 4. Pero le restamos el área de ese sector circular, del cuarto de circunferencia o el cuarto de círculo, porque ese cuarto de círculo no interviene para calcular el volumen que está sobre la superficie. Entonces, el centro de gravedad está a 4.24 R.
4.24R, que es a partir del diámetro, ¿no? Diámetro hacia el lado derecho, por ejemplo. Entonces nos da 4.24 por 1.2, que es el radio, por el área de ese sector circular o el cuarto de circunferencia, cuarto de círculo, que es igual a pi por 1.2 al cuadrado sobre 4, porque es un cuarto del área del círculo, sobre la suma de las áreas, pero en este caso tenemos que el área del rectángulo es 4 por 1.2 menos el área del sector del primer cuadrante del cuarto de círculo que no interviene dentro de ese volumen, dentro de esa área, que es igual a pi por 1.2 al cuadrado sobre 4. Eso nos da 0.628 metros. Entonces, de esta manera se hallaron las magnitudes de la fuerza horizontal, 59.97, línea de acción de la fuerza horizontal, 3.43 metros, la magnitud de la fuerza vertical, que son 53.93 kilonewtons, y la línea de acción de la fuerza vertical, que es 0.628 metros, tomado desde el diámetro del círculo, del sector circular. Ya en esta parte del estudio vamos a determinar las características de la fuerza que se genera debido a la acción del líquido sobre la superficie curva. Ahí tenemos que la fuerza va a ser igual a raíz cuadrada de la fuerza vertical al cuadrado más fuerza horizontal al cuadrado. Eso nos da 80.75 kilonewtons. Esa es la magnitud de la fuerza total, la fuerza resultante. Y la dirección nos la da el ángulo sobre la línea horizontal, sobre el plano horizontal, que es el ángulo cuya tangente es fuerza vertical sobre fuerza horizontal. El ángulo cuya tangente es 53.93 sobre 59.97 es 41.96 grados. Esa es la dirección. Con esa dirección nosotros sabemos si va hacia arriba o hacia abajo. Simplemente tenemos la dirección, la línea de acción de la fuerza, que forma un ángulo de 41.96 grados con respecto al horizontal. El sentido ya lo pudimos haber determinado precisamente por el gráfico anterior, sabiendo dónde está el líquido y qué pasaría a la superficie si en un momento determinado llegara a soltarse. Entonces, en este caso, por ejemplo, si la superficie llega a soltarse, entonces se desplazaría en el sentido hacia la derecha y hacia arriba. Y ese es el sentido precisamente de la fuerza. La ubicación la da el ángulo colocado sobre la superficie, sobre el plano horizontal, el ángulo de 41.96 grados sobre el plano horizontal, y esa línea pasa por el punto de intercepción de la línea de acción de la fuerza vertical y la línea de acción de la fuerza horizontal. Entonces, con ese ángulo y ese punto, por ahí trazamos una línea que es la línea de acción de la fuerza, para buscar exactamente el punto por donde pasa la fuerza con respecto a la superficie curva, y ahí colocarle un refuerzo. Ya antes ustedes habrán visto que muchas de las paredes o compuertas, lo que sea, tiene nervaduras, se le colocan nervaduras, pues esas nervaduras son simplemente refuerzos para que la superficie no se deforme debido a la acción del fluido. Pues entonces quedó determinada la fuerza precisamente para este caso. Ahora, ya finalizando la clase, y para poder afianzar los conocimientos, nosotros vamos a hacer, mejor dicho, ustedes van a hacer en sus casas el problema 450E y 454A del libro de Robert Mott, de la sexta edición. En el primer problema, las fuerzas horizontales se contrarrestan, solo se dan las fuerzas verticales, pero deben justificar por qué es que se contrarrestan esas fuerzas horizontales. Realmente solamente en la superficie curva está una colocada en el segundo cuadrante y una colocada en el tercer cuadrante y otra colocada en el cuarto cuadrante. Nosotros calculamos las fuerzas horizontales, esas fuerzas horizontales van a ser, y las sumamos, van a ser igual a cero. O sea, la fuerza resultante en el sentido horizontal va a ser igual a cero, pero se tiene que determinar por qué es que dan cero. Y en el segundo problema, las fuerzas verticales sobre el cuarto cuadrante, está la superficie curva sobre el cuarto cuadrante, contrarresta parte de la fuerza vertical del primer cuadrante. Entonces nosotros, antes de empezar a hacer los cálculos, hacemos ese análisis de las curvas de la fuerza. Usted sabe que hay una fuerza que va para allá y otra fuerza que viene para acá. Miramos a ver cómo se contrarrestan, para solamente calcular lo que queda de esas fuerzas. Hay una fuerza vertical en el cuarto cuadrante y una fuerza vertical hacia abajo, y en el primer cuadrante hay una fuerza vertical hacia arriba.
Entonces, haciendo la sumatoria de esas fuerzas, entonces miramos cuál es la fuerza que queda y cómo se calcula esa fuerza que nos queda. Y la fuerza horizontal ya es la fuerza sobre el plano que contiene el diámetro de la mitad de la circunferencia.